Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Mayor profeta que Juan, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gracias te damos, Jehová Dios. Poderoso, eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Bendiga a las personas en este lugar que están reunidas y a las personas que escuchan su palabra fuera de este lugar, Jehová. Le adoro y le exalto en el nombre de Jesucristo. Gracias por este día. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 7, verso 30 dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. Qué cosa, ¿verdad? Qué palabra esta. O sea que la palabra aquí nos habla de esto especial que era Juan el Bautista. Este hombre dice que no había profeta como Juan el Bautista. Imagínense Jesús hablando de Juan el Bautista. Y por eso él estaba comparando la diferencia del reino de Dios y si fuera del reino de Dios. Todas las personas creen que el reino de Dios es una cosa que todo el mundo lo puede manejar, pero no es así. Por eso él explicaba este caso de Juan el Bautista. Y decía que entre los nacidos de mujer, mire cómo dice, ¿ve? Os digo que entre los nacidos de mujeres. O sea, el hombre cuando nace como la mujer, ¿verdad? O sea, nosotros nacemos como mujeres. Lo que pasa es que vamos creciendo y vamos definiendo nuestra personalidad y nuestro sexo a medida que vamos creciendo, y si nos educan bien, pues salimos bien. Si nos educan mal, salimos torcidos, ¿verdad? Bendito Dios. Por eso es que Jesús explicó esto de Juan. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado profeta mayor que Juan. Miren, ahí está. O sea, Juan el Bautista era un profeta y era un nazareno de Dios. Era un hombre que no se casó ni nada, sino que era un hombre que se dedicó a Jehová, porque tenía que venir y abrir el camino para presentar a Jesús. O sea, él era el enviado adelante para presentar a Jesús, bautizarlo. O sea, decir, este es el ungido, de ahí no hay más. Y eso fue lo que lo enviaron a hacer. Y por eso dijo que era el mayor de los profetas, porque había sido enviado adelante de Jesús. O sea que él tenía que hablar de Jesús. Y Jesús no es una persona común, sino que Jesús es Jehová, el Dios enorme que es Espíritu, el Dios grande que sostiene el universo. Ese Dios poderoso llamado Jehová se manifestó como hombre llamado Jesucristo. Y por eso él experimentó todos los sentimientos, las emociones de un hombre, todas las tentaciones y todo. Y por eso él podía hablar con autoridad y hablaba de Juan el Bautista. Eran primos, ¿verdad? Porque Elizabeth y la mamá de Juan, la mamá de Jesús, eran familia, estas mujeres. Y por eso ellos eran primos, los dos, ¿verdad? Eran primos de parte de la mamá. Y por eso Jesús hablaba de Juan. Juan era mayor 6 meses que Jesús. Y por eso cuando nació Juan nació de un milagro también. Un milagro de que el papá, la familia, la mujer, la mamá no podía tener
hijos. Y entonces fue nacido de un milagro y le dijeron al papá que se callara, que no hablara para que Dios le diera un hijo. O sea, que ese era el misterio. Y el papá no se pudo callar, entonces lo dejaron mudo. Lo dejaron mudo para que no hablara. Así es. Bendito Dios. Porque así Dios lo bendijo y le dio a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista era nacido de mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer tiene el gran problema que busca la prosperidad. Busca la vanagloria. O sea, cosas que son normales en una mujer, ¿verdad? La vanagloria, la exaltación, la riqueza, la multiplicación. O sea, las mujeres son buenas para multiplicar. O sea, son profesoras de matemáticas, vamos a decir, ¿verdad? ¿Entiende? Y entonces, por eso se le llamaba nacido de mujer. Porque una persona nacida de mujer es un instrumento que sirve para trabajar, para ayudar, para hacer muchas tareas, pero no para vivir. Y por eso se le llamaba nacido de mujer, ¿verdad? Nacido de mujer. Y por eso se le llamaba el mayor. Imagínate, mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Isaías, mayor que David, mayor que Salomón, era Juan el Bautista, nazareno. Este hombre, Dios le habló, pero Dios siempre les habla y les explica cómo deben de vivir para poder vivir. Lo que pasa es que para vivir se requiere mucha pericia, y una persona nacida de mujer tiene que volver a nacer otra vez, como le dijo Jesús a Nicodemo, que hay que volver a nacer de nuevo. Nicodemo era nacido de mujer. Y una persona que es nacida de mujer tiene la tendencia a prosperar, a multiplicar, a crecer en sabiduría, en inteligencia humana, ¿verdad? Y entonces por eso no pueden entender el reino de Dios, porque el reino de Dios es al contrario. En el reino de Dios, entre más tiempo tiene una persona de buscar a Dios, es más humilde la persona. La persona se va haciendo más humilde, pero si va pasando el tiempo y no se hace humilde, entonces simple y sencillamente no ha entrado al reino de Dios. Entonces él hacía esa diferencia entre los nacidos de mujer. No se ha levantado profeta mayor que Juan el Bautista. Pero mire cómo dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahí está, ¿eh? O sea, y en el reino de Dios, Juan no era tan importante. Ya en el reino de Dios, Juan tenía que ser una persona humilde. Tenía que ser humilde porque para vivir en el reino de Dios uno tiene que ser humilde para poder soportar el peso de la grandeza de Jehová Dios, porque Jehová Dios es un Dios temible, un Dios grande. Y la gente no soporta la grandeza de Jehová, el gran poder de un Dios todopoderoso, eterno, gigantesco, un Dios grande que se debe, como dicen, santificar el nombre de Él. O sea que hay que ser humilde delante del nombre de Jehová. Y como dice ahí, mire, dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. Ahí está, ¿eh? O sea, en el reino de Dios los seres humanos tienen que ser muy inteligentes, porque el reino de Dios es diferente. ¿Y por qué Juan no pudo entrar al reino de Dios, aunque era nazareno? Porque en el reino de Dios uno va desapareciendo y va apareciendo Jehová. O sea, nosotros fuera del reino hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que nos da curiosidad. En el reino de Dios es diferente. Uno hace la voluntad, como Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, es diferente. Ya en el reino de Dios uno no puede hacer lo que uno quiere, o lo que se le antoje, o que quiero esto, o deme esto, deme aquí, quiero allá, quiero ir a tal parte. No. Ya en el reino de Dios uno tiene que hacer exactamente la voluntad de Dios. Y por eso Juan ya le habían dicho eso, que si quería seguir viviendo tenía que hacerse humilde. Mire cómo dice aquí en el libro de Juan, capítulo 3. Dice capítulo 3, verso 30. Mire cómo dice:
hablando aquí Juan. El mismo Juan hablaba aquí, que era lo que le había dicho Jehová. Después de que bautices a Jesús, le dijo, tenés que hacerte humilde, tenés que desaparecer de la palestra. O sea, él tenía el problema de ser como mujer, que a la mujer le gusta ser reconocida, ser alabada, que la miren todos, que la alaben y le digan, oh, qué bonita, ¿verdad? Qué galana, qué guapa, uy, qué hermosa. Así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le gusta a la mujer, porque así es la mujer. La mujer fue hecha con esa condición, que la mujer es como las flores, ¿verdad? Como las flores, pero ligeritos, se les apaga la luz de un solo. ¿Por qué? Porque para vivir se necesita ser humilde. Y dice en el capítulo 3, verso 30 del libro de Juan, mire cómo dice, es necesario, mire, le habían dicho, ¿verdad? El 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahí está, mire. Ya en el reino de Dios le estaban explicando que Él tenía que hacerse humilde. En el reino de Dios uno no puede exaltarse, porque en el reino de Dios uno se muere si se exalta, si se alaba a uno a sí mismo. Por eso le explicaba yo que yo no quería predicar, nunca quise predicar, nunca quise ser pastor. Desde que Dios me llamó, Él me hizo pastor. O sea, me entrenó para ser pastor, me experimentó en un montón de cosas, pero aún así yo no le quería hacer caso lo que Él me enseñaba, porque yo sabía que la palabra de Dios la gente no la cumple, la gente simple y sencillamente es como Juan el Bautista, son nacidos de mujer. Las personas van buscando la vanagloria, la fama, la multiplicación de las riquezas, pero no la vida, que es el reino de Dios. El reino de Dios es vivir delante de Jehová, es estar humillado delante de Jehová. Si nosotros no nos humillamos delante de Jehová, no podemos vivir, porque ya vivir eternamente es estar apegado al eterno Jehová Dios. Si usted quiere vivir eternamente, tiene que estar apegado al eterno Dios. Y por eso decía Jesús, no se haga mi voluntad. Aquí uno ya no puede disponer. Como les digo yo no quería predicar, pero aquí estoy predicando. No, ¿por qué? ¿Porque yo quiero? No, porque Jehová me enseñó que tengo que hacer su voluntad. Tengo que hacer su voluntad, no la mía. Yo de mi parte estoy acostado viendo jugar al Mina, ¿verdad? Bendito Dios. No, pero como es la voluntad de Jehová, uno tiene que cumplir en el reino de Dios, tiene que uno obedecer en el reino de Dios. En el reino de Dios uno no puede murmurar, solamente da gracias en todo. Así uno permanece incrustado en la voluntad de Dios, como dicen Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, uno siempre da gracias. Ya en el reino de Dios uno no se queja. Uno no tiene problemas con la gente. La gente tiene problemas con uno, pero uno no tiene problemas con nadie. Con nadie, ¿entiende? Entonces ese es el misterio. Y por eso dice, mire que a Juan le habían dicho, vos tenés que hacerte humilde. Pero Juan cometió el error de irse a exaltar a sí mismo e irse encima del rey Herodes. O sea, no se fue a predicar allá al mercado San Isidro, no, le voy a ir a predicar a Herodes, aquí me voy a dar a conocer. O sea, se fue para donde Herodes y dijo, no, este estaba en fiesta, ya lo vamos a arreglar a este. O sea, se tomó atribuciones que eran del reino de Dios, donde Jehová es el juez. Porque a los reyes los juzga Jehová Dios. Y vino Juan y dijo, no, voy a quitar a Jehová un ratito y me voy a poner yo. Voy a hacer mi voluntad, que es lo mismo que decir ser sabio en su propia opinión. Que esto fue lo mismo que experimentó el rey Salomón. El rey Salomón le dieron todas las herramientas para vivir y le dijeron que todo problema lo iba a resolver si se humillare. Si vos te humillas, vas a resolver los problemas. Pero si no te humillas, no vas a resolver tus problemas. Y entonces Salomón no se pudo humillar, sino que dijo, yo soy sabio. Y él dijo, yo soy sabio en mi propia opinión. ¿Cómo va a ser uno superior al Dios Todopoderoso? Si es un Dios grande, eterno, gigantesco, incontenible, inescrutable, un Dios enorme que no tiene fin.
un Dios enorme. Y entonces a Juan le dijeron, mira, vos tenés que hacerte humilde. Lo mismo que le dijeron a Salomón. Tenés que hacerte humilde, como dice ahí. Es necesario, les, que Él crezca y que yo mengüe. Ahí está. Y él no hizo caso. Él dijo, no, yo me voy a exaltar. ¿Quién es líder aquí? Soy yo, dijo él. ¿Verdad? Se exaltó. Entonces, ¿qué le pasó? Perdió su vida. Perdió su vida porque él no puso en cuidado lo que Jehová le había dicho. Como dice el mismo Mateo 23, vea la ley preciosa esta, mire. Dice Mateo capítulo 23, verso 12, mire cómo dice, ¿ve? Mateo 23, verso 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, ¿ve? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está, ¿eh? O sea, cuando usted se humilla, usted entra al reino de Dios. Cuando usted se humilla, entra al reino de Dios. Pero si se enaltece, entonces tiene que morir, quiere decir, el que se enaltece va a morir. Cuando usted mira cómo las personas andan buscando la vanagloria, la exaltación, ser conocidos, ser famosos, ¿entiende? Entonces las personas van buscando la muerte, porque el que se enaltece va a morir, quiere decir, ser humillado, tiene que morir. Y por eso usted mira que los hombres caminan y las mujeres caminan como pavos, así es. Porque las mujeres son bonitas y los hombres, vean, son como un costal de rosquillas, vamos a decir, ¿verdad? Bendito Dios. Y entonces el problema es ese, que cuando la persona no entiende estas leyes, Juan no las quiso entender, no las quiso entender Salomón, no las quiso entender David, no las quisieron entender los profetas ni los reyes de Israel, porque ser humilde es casi como desaparecer del planeta, es morirse. Ser humilde es igual que morirse, pero en vida, donde usted ya no puede hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y entonces la humildad sirve para que se haga la voluntad del Padre, porque el Padre tiene mejores pensamientos, mejores ideas que nosotros. Las ideas de nosotros son limitadas y tenemos ideas caprichosas y nos va mal por causa de tener nuestras propias ideas. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, las cosas salen excelentes, porque es la voluntad de Jehová. Entonces la voluntad de Jehová es diferente. Y esta ley de la exaltación y de la humillación ha estado durante mucho tiempo. ¿Entiende? Durante mucho tiempo, pero a los hombres no les gusta esta ley. Esta ley los incomoda, les molesta. Aquí usted puede acostumbrarse que yo le hable un montón de predicaciones sociales o de salud, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a poner un gimnasio aquí, ¿verdad? Un gimnasio, usted sabe, el ejercicio, todo eso, ¿verdad? O sea, podemos poner un evangelio social, ¿sí? Que las hermanas gruesecitas rebajen un poco esas libras, ¿verdad? Bendito Dios. Y los maestros que tienen esas grandes barrigas que las vayan botando, bendito Dios. ¿Entiende? Entonces podemos predicar un evangelio social de apariencia, ¿verdad? No le estoy diciendo que usted tiene que dejarse deshacer, de llenarse de comida como costal, ¿verdad? No, como bolsa de churros, no, tiene que tener dieta, medida, ¿verdad? En el sentido de tener un equilibrio, y por eso es que uno tiene que buscar la humildad, porque si uno no tiene humildad, uno se muere. La humildad es lo mismo, desaparecer nuestra voluntad, así es. Digamos aquí, Dios me trajo aquí y me dijo, aquí te vas a estar. Mire que hace como 30 años me dicen, te voy a hacer un templo y ahí te voy a poner. Y no te vayas a salir de ahí. Imagínese. ¿Ah? Y usted le diga, no, es que yo quiero ir a La Ceiba, que voy a ir acá, que voy a ir allá, que voy para Francia, voy para Miami. ¿Sí? No, que voy para San Francisco, sí. No, mi hermano. Y me dice, ahí te vas a estar. Quiero que estés ahí, de día y de noche, y me sirvas. Yo te voy a dar todo lo que querrás ahí. Así es. Ahí, imagínense. Pero la voluntad de nosotros, tener pata de chucho, andar en la calle. Así es.
Andar en la calle para arriba y para abajo, sí. Así es. Por eso cuando salíamos al ancho era una vagada perra que hacíamos, terrible. Nos perdíamos una semana, nos dábamos una descarriada de miedo. Sí, así es. Andamos vagando. Sí. Por eso se nos murió el maestro de los viajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ve que uno tiene que calmarse delante de Dios y no hacer lo que uno quiere. Uno tiene que hacer la voluntad de Jehová, porque si no hace la voluntad de Jehová se muere. Entonces por eso está esta ley, como dice, ¿ve? El que se enaltece será humillado, o sea, va a morir. Y el que se humilla va a vivir, así es. Por eso explica, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, lo explica de otro modo, dice. A él correrá el justo y enaltecido será, o sea, levantado será. Así es lo mismo. La gente tiene que entender lo importante que es ser humilde. Si usted no quiere ser humilde, ahí está la tierra que se lo va a tragar. Así es. La tierra se lo lleva. Usted cuando viene aquí, oiga la palabra. La palabra sirve para ser humilde. Y si no se hace humilde, se va a morir. Se va a morir. Se murieron estos hombres, imagínense. Que se les dijo, tenés que ser humilde. Tenés que ser humilde, tenés que renunciar a tu voluntad. Entonces cuando Jehová me entrenó hace muchos años a esto, me preparó para estar en un lugar así, en este lugar. Y me dijo, ahí vas a estar. Eso va a ser lo más bonito que vas a tener. Sí. Y así es, yo paso divertido. Aquí solo lo miro a usted y me alegro. Yo, sí. Entiende, Jehová los trajo a ustedes. Y Jehová va a traer a otra gente. Entiende, pero Él lo hace a su modo. Entiende, no a nuestro modo. Por eso Jesús decía, como Él conocía el reino, decía, nadie puede venir a mí si mi Padre no le enviare. Nosotros podemos llenar esta iglesia de invitados, ¿sí? Y le damos un pergamino a todo el que venga a la iglesia, ¿sí? Podemos llenarla con tonteras, pero eso no es la voluntad de Dios. Aquí la gente que viene tiene que venir traído por la voluntad de Jehová Dios. Entonces la gente aprende eso, que aquí se hace la voluntad de Dios. Hay gente que ha querido hacer su voluntad aquí y se termina muriendo, porque aquí es necesario humillarse. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Ahí le dieron a Juan, si no te vas a hacer humilde, te vas, le dijo. Si no te vas a hacer, estás decidido a exaltarte, a vanagloriarte, vas a morir, le dijo. Así, y se murió. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque las leyes de Dios es hacerse humilde. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, para vivir hay que humillarse. Mire cómo dice en el libro, esta ley estaba en el libro de los Salmos, capítulo 147. Mire cómo dice, ¿ve? Salmo 100, verso 1. Mire, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Mire, hay cosas buenas que la gente no sabe que se hacen. Aquí se canta a Jehová. Eso es lo bueno. Y como Jesús decía, si tu ojo es bueno, vas a vivir. Por eso estamos acostumbrando a una generación a hacer estas cosas buenas. Que la gente cree que todo lo que hace es bueno. No, si usted piensa en multiplicar, se va a morir. Si usted piensa en la vanagloria, se va a morir. Y entonces aquí le estamos enseñando a los jóvenes, a los pequeños, a que hacer cosas buenas como esto de alabar el nombre de Jehová. Porque no se ve como algo bueno, se ve como una cosa normal, como una presentación. No, es una de las cosas más importantes que puede hacer un pequeño, un niño. Alabar el nombre de Jehová. Mire, vuelvo a leer en el 1, dice, ve, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, mire, porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa es la alabanza. Cosas que le gustan a quién, a Jehová. Entonces por eso alabamos a Jehová. Entonces dice el verso 6, mire cómo dice, de un solo me salto al 6, porque Jehová exalta a los humildes. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Si usted no es humilde, Jehová no le puede ayudar.
Hay gente que le pide a Dios, Dios, ayúdame esto, ayúdame aquí. Si usted no es humilde, no le puede ayudar por las leyes mismas que Él estableció. Él estableció estas leyes y estas leyes Él las cumple. Mire cómo dice otra vez el verso 6, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ahí está, mire, los mete bajo tierra. Ahí está. Si nosotros nos vanagloriamos y solo pensamos en multiplicar los bienes, nos van a enterrar, lo entierran. Miren cuánta gente se muere. Pregúnteles por qué estaban haciendo estas criaturas. Todo el que se muere. Por eso a mí, desde que era muchacho, estudiaba toda persona que conocía yo o que miraba que se moría. Y yo me preguntaba que por qué se moría. Entonces me ponía a investigar. Investigar. Si hasta una vez me fui a investigar a un vigilante que mataron en un banco, ¿verdad? En Bancasa, que se llamaba, yo no sé si existe el banco todavía, Bancasa ya no existe, ¿verdad? Esa Bancasa, hasta había un vigilante ahí. Entonces, ese vigilante, llegaron unos maleantes a hacer un asalto allí en el mero Comayagüela, ahí en el centro. Porque antes esto era un potrero, ¿verdad? Bendito Dios. Vivíamos en un potrero todos. Y lo llegan a matar a aquel hombre, ¿verdad? Y entonces me puse a investigar que por qué lo habían matado, si el hombre estaba ahí, uniformadito, arregladito, bañadito y con la pistolita en la mano, ¿verdad? Pero ¿por qué lo habían matado? ¿Por qué? Entonces se investigó que la mamá vivía con la mamá. Y que la mamá, el lema que él tenía decía, mi pisto yo no se lo doy a nadie, ni a las mujeres, dijo. O sea, el amor de ese hombre era el pisto. Y yo decía, con razón llegaron los demonios a matarlo. Porque cuando una persona piensa solo en multiplicar y en vanagloriarse, entonces ya los demonios tienen permiso porque es fuera del reino de Dios. Y fuera del reino de Dios no, como dicen, hay descontrol. En el reino de Dios hay un control enorme. Enorme, ¿entiendes? Entonces uno por eso tiene que entrar al reino de Dios. ¿Y cómo se entra? Con la humildad. Si uno no tiene humildad no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es, como decía Jesús, entre los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista. O sea, era grande, aquel hombre era power, sí, poderoso, pero no era humilde. Entonces así hay un montón de cristianos. Que eso es lo que yo le decía a Dios, yo no quiero hurgar estos temas del reino de Dios. Porque a mí me gusta estar calladito, comiendo frijoles, dándole gracias por una taza de café. Mire, yo me levanto en la mañana y miro el café y digo yo, lo caliente, y digo, qué bonito. Y le echo unas rosquillas ahí, o una tustaca, ¿sí? Así es. Y le digo, Dios, gracias, ¿cómo le pusieron dulce a estos panes? ¿Verdad? A las tustacas les ponen dulce, ¿sabe usted eso? Ay, son científicos ustedes, ¿verdad? Que saben eso. Sí. Bendito Dios. Miren, yo le doy gracias, pero como un niño. El corazón mío no es como el de las personas, hermano. Yo me alegro con un montón de cosas. Yo no me alegro con dinero, cosas así, no. Yo me alegro con cosas, pero que usted no se imagina. Cosas increíbles. Cuando uno está en el reino, es otro mundo totalmente. Y uno quisiera que la gente estuviera ahí. Pero la gente busca la vanagloria y busca la multiplicación. Y entonces, como le decía, el vigilante ese murió. Y la mamá decía, mire, ese hombre dijo que no se metía con mujer por no darle pisto a las mujeres. Mi pisto yo no se lo doy a nadie, decía. Y llegó el diablo a matarlo. Y digo yo, pues todo eso me da intrigada, que una persona tan joven muriese y entrenado, había estado en el ejército él, y había hecho la plaza que le llamaba antes, que duraba 2 años. Porque eso fue hace muchos años, ¿verdad? Pues le digo, usted me mira aquí, pero ya ditas como frijoles yo. Sí. O sea, y entonces, cada vez que se moría alguien, yo me ponía a investigarlo, porque antes Tegucigalpa era bien chiquito. Todos nos conocíamos en Tegucigalpa. Me imaginé que nosotros nos sabíamos de memoria todas las rutas de Comayagüela y Tegucigalpa. ¿Sí? Y cuántos buses habían y cuántos números habían, todos los sabíamos de memoria. Así era. Era chiquito Tegucigalpa. Oiga bien, hace más de 50 años. Sí, más de 50 años. Entonces esas cosas, cada vez que alguien se moría, me daba curiosidad de por qué se moría esta persona. Entonces yo miraba que la gente se moría porque no tenía humildad. Eso me asustaba.
y que los que tenían un poquito de humildad duraban un poco más. Y entonces eso era interesante hasta que Dios me enseñó de que había que ser humilde. Y por eso dice aquí, mire, Jehová exalta a los humildes. ¿Sí? Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Qué le parece? Hasta la tierra los humilla. ¿Entiende? O sea, imagine cómo es de repugnante para Dios que una persona se vanaglorie. Es repugnante para Jehová, que tiene que ser enterrada. Imagine una persona que se vanagloria y que no tiene humildad, tiene que ser enterrada. Imagine cómo es de despreciable una persona que se jacta que Juan el Bautista, siendo todo un hombre consagrado a Dios, desde el vientre de su madre, se descarrió. Sí. Y no murió de una muerte con la inyección letal ni con la silla eléctrica. No, en una pasteleada dejó el hombre. Sí. ¿Por qué? Porque usted mira, yo por eso digo yo, qué cosa. Todo eso me intrigaba a mí. Yo le decía a Dios, mire, yo estuve en los hospitales cuidando enfermos. Yo le decía a Dios, no me vaya a permitir caer aquí. Esto sí es una barbaridad. Estar aquí está horrible. Sí. No le digo que hasta entraba hasta una sala que se llama Labor y Parto, donde las mujeres tiran 3 ríos. Sí. Un río de cipotes y un río de palabrotas y un río de estiércol. ¿Sí? Yo miraba cómo hablaban aquellas mujeres. Increíble, decía yo. Yo llegaba a ver ahí, mira, aquel lugar apestaba. Sí. Horrible, sí. Y yo decía, Dios, ¿cómo es el sufrimiento de la mujer? Claro, porque como la mujer piensa en la vanagloria, piensa en la multiplicación constantemente, entonces el sufrimiento de la mujer es grande, es sufrimiento. Por eso le digo, con dolor darás a luz a tus hijos. Yo por eso todo eso me intrigaba, que por qué había sufrimiento en las personas. Porque si las personas no aprenden la humildad, sufren exagerado. Mire cómo dice ahí mismo en el 149 verso 4, mire cómo dice, 149 verso 4. Le voy a leer el 3 porque estos salmos son perfectos. Salmos son perfectos, bendito Dios. Mire cómo dice el Salmo 149, verso 3. Alaben su nombre con danza. Mire, ¿qué es lo que se alaba? El nombre. Imagine que ni las iglesias saben que hay que alabar el nombre de Jehová. Sí, no saben. Imagine cómo está la gente de extraviada. No, va a pasar el apóstol el riñón. Pasa el riñón, venía. ¿Entiende? O sea que es una locura de vanagloria que hay en las iglesias. Va a pasar el apóstol, va a pasar el reverendo. No, el hermano va a pasar. El hermano, porque todos vosotros sois hermanos y uno es el ungido nada más. Así es. Y uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Perdónanos, porque yo perdono también. ¿Entiende? Así funciona. El reino de Dios está explicado sencillamente, pero el ser humano se ha complicado porque es nacido de mujer. Y la mujer usted no le puede quitar eso de la vanagloria, pues, y la mujer. Si la mujer es bonita, sí, es bonita. El problema es cuando se muere. Deja de ser bonita, sí. Deja de ser bonita. Y mire cómo dice, ¿ven? Por eso uno alaba el nombre de Jehová, porque esto es humildad, dice, mire. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Mire qué bonito. Por eso el momento que empieza la alabanza, ese tómelo con mucha importancia. Ese momento que empieza el culto, por eso me encanta ver estos pequeños, cómo se entrenan, los entrenan sus madres para esto, para hacer este trabajo y hacerlo bien. Así es. Y digo yo, qué bonito, alabar el nombre de Jehová. Que lo entrenan uno desde chiquito, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Pero si uno se vanagloria y aprende cosas de la madre, entonces se pierde cosas que no son buenas. Pero miren cómo dice el 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Ahí está, mire las cosas que le gustan, que le cantemos. Cuando usted venga a cantar aquí, no piense que es cualquier cosa, eso le encanta a Jehová. A Jehová le encanta cuando empieza el culto y que leemos la palabra y que empiece el primer canto. Desde ahí le encanta y Jehová está atento para cantar
va a cantar y le ponemos los chiquitos porque dice, en la boca de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O sea, le encanta más, entre más pequeña es una persona, más le encanta a Jehová. O sea, entre más infantil es, así es. Y si el corazón es más sencillo, mucho mejor. ¿Entienden? Pero cuando la gente ya tiene sabiduría, soy Moncho, ¿qué sabiduría la de Moncho? Más sabio que Tartán, sí. Este Moncho se la de todo. Entonces, cuando ya la gente se siente que sabia, dice, a Dios no le gusta, ¿sí? Ni la alabanza que le cante uno, ni eso le gusta a Jehová. ¿Qué le parece? Uno tiene que tener ese cuidado porque Él humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces, por eso este 4 dice cosas bonitas. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes, miren, con la salvación. ¿Qué le parece? Imagínese, usted tiene humildad, le va a dar salud. Toda la gente quiere ser salva, pero no se quiere humillar. Y la condición para estar sano hay que ser humilde. Mira, aquí los hermanos se mueren, las mujeres se mueren también. ¿Por qué se muere la gente? Porque no quieren seguir humillándose. Como a Juan le dijeron, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Así es. O sea, es necesario que solo Jehová salga de nuestra boca. Jehová, Jehová. ¿Entiende? Jehová, Jehová, la alabanza a Jehová. Pero si hacemos otra cosa, nos perdemos y sufrimos. Usted ve a la gente, mire años, aquí pasan montones de personas que se les dice que tienen que ser humildes. Pero son como Juan. No, es que tengo una pasteleada por allá. Dicen que van a partir un pastel de 3 leches. ¿Qué le parece? De cabra, de vaca y no sé, de burra también. Bendito Dios. ¿Entiende? Y entonces la gente se muere, hermano. ¿Por qué? Mire cómo dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Mire, regocíjense los santos por su ciencia, por su conocimiento, mire, y canten aún sobre sus camas. ¿Qué le parece? ¿Quién nos va a enseñar a cantar en la cama? Nadie. Aquí es donde Él le dice a usted. Cuando usted esté en la cama, hay gente que dice, hermano, yo no puedo dormir bien, yo no sé. Solo pensando tonteras, que parece que me van a venir a traer, a jalar las patas. Canta, hombre, canta. Como decía mi papá, el que canta su mal espanta. Así es. La Biblia de mi papá sí era así. Bendito Dios, pues yo le estudio la Biblia de toda la gente. Toda la gente tiene su Biblia, su propia ciencia. Pero Jehová, mire cómo dice, el 5 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Mire, ahí está. Canten aún sobre sus camas. Qué bonito, mire. Ahí imagine que usted le enseña a los hijos y dígale, cante a Jehová. Cante. Para eso lo tiene acostadito ahí. Para que cante. Así es. Y dice el verso 6, mire, exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Imagine que cantar es entrar en el ejército de Jehová. Por eso cuando usted mire estos pequeños alabando a Jehová, ellos son del ejército de Jehová. Las fuerzas armadas, aquí están. Las fuerzas armadas de Jehová. Porque mire cómo dice, ve el 6, dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Mire, estamos tratando de llenar de alabanzas el internet, y con la palabra, alabanzas y la palabra, cosas de mansedumbre y de humildad para que la gente viva, que la gente se acostumbre a la palabra y a la humildad, ¿entiende? Entonces la gente va a poder vivir. Por eso hacemos toda esa tarea, hacemos las pistas, hacemos toda esta tarea porque queremos educar, hacer una generación de gente que quiere vivir, que entienda que Jehová humilla, dice, todo el que se exalte será, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le parece? Así es Jehová. Por eso, mire, esto sucedió en el tiempo antiguo, en el libro de Génesis, capítulo
3, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 3, mire que Adán vivía en el reino de Dios y lo sacaron, o sea, en el reino de Dios a uno lo pueden sacar. ¿Por qué lo pueden sacar a uno, verdad? Por perder la humildad. A uno lo sacan, lo amarran de las patas y se lo llevan, sí. Así es. Lo sacan, lo sacan. Ahí le decía a una persona que estaba cerca de mí, mire, no platique con la gente. Si usted platica con los demás, la van a jalar de aquí, le digo yo. Y ella no me creía, no. Es que a Jehová hay que tenerle un cuidado porque no es un Dios chiquito, un Dios enorme, inescrutable, un Dios grande. Y ya en el reino uno tiene que ser humilde obligadamente, porque si no lo sacan arreado. Mire que sacaron a esto, y sacaron a esto, a los dos lo sacaron, vaya, córrase doña, le dijeron a Eva, córrase maestro, le dijeron a Adán, vamos para afuera, y lo sacaron arreado, sí. La gente cree que es que tiene que estar cómodo, no, mire, uno tiene que tener humildad, y si no la busca, se lo llevan. Dice el capítulo 3, verso 23, mire, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahí está. Mira, aquí se le llama el huerto del Edén al reino. Lo sacó. O sea, lo despidieron. Le dieron un memorándum. No, tarjeta roja para afuera, compa. ¿Qué le parece? Tarjeta roja. ¿Por qué? Mire cómo dice, ¿ven? Lo sacó para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahí está. Mire, ya se volvió una persona común y corriente. Y empezó a pensar en multiplicar ya, en vanagloriarse. Así es. Y dice, echó pues, dice el verso 24, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, mire. ¿Qué era lo que había que guardar? La humildad. Ahí está. Imagine cuántos hombres han pasado por esta tierra y no saben qué es la humildad. Pero millones de personas. Porque el árbol de la vida es la misma humildad. La gente dice, hermano, yo quiero vivir, iré a vivir yo, hermano. Si usted es humilde, sencillo. Él dijo, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿qué le cuesta humillarse? Busque al más humilde y dígale, con este nos vamos a abrazar. Sí, busque al más humilde. Hay gente que ni con uno, pues, no, lo miran a uno así. Ve, ¿qué le pasa al pastor? Y usted ya los mira agrandados, con doble carne y doble queso. ¿Entiende? Se vuelven como hamburguesas que están listos para que los muerda el diablo. O sea, la gente no sabe. Y mire, sacaron a estas personas, lo sacaron porque perdieron la humildad. Perdieron la humildad. Cuando uno pierde la humildad, pierde los privilegios de Dios. Y por eso uno necesita la humildad obligadamente. Entonces dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Ahí está, mire. Es la palabra, ahí está. Digamos, usted no puede ser humilde sin la palabra. La gente intenta ser humilde y pone una carita de yo no fui, fue tete, pégale que se fue, pero yo no fui, fue tete, pégale que se fue. ¿Así es? No, mi hermano, eso no es ser humilde. Ser humilde es que la palabra lo haga pedazos. Así es, lo muela. Yo admiro a la gente que escucha la palabra todo el tiempo. Digo yo, esta gente va a vivir. Yo le garantizo que la gente que está con la palabra continuamente y la practica, va a vivir, porque es la espada encendida que guarda el camino de la humildad. O sea, a los seres humanos tienen la vida, pero no pueden llegar ahí. La gente puede vanagloriarse y multiplicarse. No le digo, usted mira a la gente, tiene una sagacidad para multiplicarse. Es la ley la gente. Sí.
Dios me ha bendecido, le dicen. ¿Y para qué ocupas esa bendición? Para que te metan bajo tierra, le dice. ¿Por qué? Porque cree que es la gente que es inteligente cuando agarra dinero. No, mi hermano. Delante de Dios usted tiene que dejar que la palabra lo muela, lo deshaga. ¿Sabe cómo lo convierte? Lo convierte en polvo. Le va quitando toda la vanagloria que usted tiene y todo ese deseo de multiplicarse. Todo ese deseo se le va quitando todo y usted ya tiene otros deseos de vivir en paz, de encontrar personas que se alegren con cosas sencillas, porque existen millones de cosas sencillas. Así es. Entonces dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Es exactamente lo que dice Apocalipsis. Y en su mano derecha tenía un libro. Y me dijo, toma este libro y cómetelo. Ahí está, mire, es la palabra. Entonces me dijo, cómete este libro. Y había que comérselo. ¿Por qué? Porque la humildad no se llega así. A la humildad usted cree que va a llegar aquí viendo. Vamos a ver, aquí está el humilde. Me desprecia porque vivo en barrio pobre, ¿verdad? Bendito Dios. No, mi hermano, ser humilde es que a usted se le mire en las venas, se le mire en la cara de que usted está humillado delante de Jehová Dios. Que es una persona que se alegra con todo, hasta con este calorcito rico que tenemos. Sí, sí. Bendito Jehová, porque nos vamos a ver un poco de agua cuando termine el partido. Bendito Dios, sí. Eso, sí. Como los jugadores cuando terminan de jugar, se llenan de agua. Es un placer. Se deleita uno. Así es la humildad. La humildad uno disfruta de todo, de todo. Entonces, Dios guardó la humildad desde entonces. Imagínense. Lo guardó. Porque uno sin la palabra pierde la humildad. Entonces dice, y nadie no se quiso regresar a Adán. Adán no quiso, no. Jehová hermoseará a los humildes con la salvación. Así es. ¿Y quiénes van a salvarse, hermano? Los humildes. Así es en sí. ¿Y quiénes son los humildes? ¿Quiénes son ellos? Los que la palabra dejan que los machaque, que los muela, los conviertan, como dijo Dios, en polvo de la tierra. En polvo. Y mire cómo dice, ¿ven? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, ¿eh? El justo por su fe vivirá. El justo por su humildad vivirá. Por eso es que hay un montón de gente que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, dice, ¿vea? Que dice que la fe es la humildad, dice. ¿Y cómo van a llegar ahí? Si necesitan pasar por el molino de Alejandro, bendito Dios, ¿sí? Que los muelan como maíz y los quiebren, como decían, porque no los decían moler, decían, anda a quebrar el maíz. Oiga, y los quebraban el maíz con un machete. Bendito Dios. Así es. La gente no sabe que la humildad es la fe. La gente ni eso sabe, imagínense, ni eso. Imagínense cómo es la ignorancia. Por eso Jesús dijo de Juan, entre los nacidos de mujer no se ha levantado profeta más garañón que Juan, dijo. Pero en el reino de Dios, el más chiquito en el reino de Dios es más grande que Juan. Así es. En el reino de Dios se necesita gente garañona que sea capaz de humillarse. No cualquier babosada, cualquier papada. No. Que diga, yo soy cristiano, hermano, aquí vengo, pero Cristiano Ronaldo. Bendito Dios. Sí. La gente tiene que ser humilde, hermano. Si no es humilde, nada está haciendo. Si se va a ir vanagloriando y cuando acuerde, mire Maradona, qué éxito de Maradona, aquel chiquitío que metía goles, hasta con las manos las metía los goles, ¿sí? Y va de vanagloriar, y le encantaban los aplausos, y que la gente fuera y te queremos, ¿verdad? Hasta Dios le decían, o sea, no se conformaban con decirle el buen jugador Maradona, no, le decían Dios. De que le pasó al hombre, llegó el diablo y le pegó una macheteada, se lo llevó. Porque la gente no entiende que uno no tiene que permitir que lo alaben,
Por eso dice un salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces en el reino ya uno le da gloria al nombre de Jehová. Digamos, yo estoy aquí por el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová está dentro de mí. Está en todas mis venas, en mi cuerpo, en mis arterias, en los nervios, en todo, en mis ojos, mis oídos. Está escrito el nombre de Jehová, en las células está el nombre de Jehová. En cada rincón de mi pensamiento, de mi sentimiento, está el nombre de Jehová. Por eso es lo grande. Se hizo este lugar para el nombre de Jehová. Y entonces uno mengua, ¿entiende? No mengua, porque si no mengua, se muere. Y a esto dicen para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo habían echado? Porque dice el mismo capítulo 3, verso 8. Mire cómo dice, y oyeron la palabra de Jehová Dios. Ahí está la espada, ¿eh? Oyeron la voz de Jehová Dios. Ahí está. Cuando usted oye la palabra, ¿cómo va a reaccionar o cómo reacciona? Mire cómo reaccionó Adán. Óigame, un hombre que ya había conocido la humildad y la perdió. La mujer le enseñó el orgullo. ¿Sí? Ya Adán caminaba como pavo. Ay, sí. Tenía que hacerse un pedicure. Ya Adán se hacía un manicure, un pedicure y un paticure. Bendito Dios. Óigame, qué figura, ya no tenía humildad. Sí. Ya Eva no, ya le daba asco tocarle las uñas a aquel. Ay, no. Me da cosa tocar a ese hombre. Ya había perdido porque el diablo le enseñó los salones y le dijo, mira, ya se paga, pero hay que ir a robar. ¿Sí? Hay que ir a robar. Manda a tu marido a robar, le dijo. Pues lo voy a mandar que se cruce el río Grande y que se vaya en la bestia. Se sube a la bestia y se dice, vaya a buscar el oro verde. Sí. O sea, la gente se pierde fácilmente. Y mire que oyó la palabra, o sea, la espada desenvainada, la oyó. Por eso Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Miren, Jesús vino, nadie quiso oírlo. Nadie quiso oír a Jesús. Nadie. Los seres humanos son bestias completas. La gente cuando no es humilde es una bestia. Por eso dice, el hombre que está en honra y no es humilde, semejantes a las bestias que mueren así. La muerte simple y sencillamente es falta de humildad. Todos los días usted tiene que humillarse. Observe quién es la persona más humilde cerca de usted y diga, yo voy a ser más humilde que este. Le voy a ganar, sí. Voy a alabar a Jehová. Voy a ser más humilde que este. Así. Y mire cómo dice, ¿eh? El 3:8 dice, y oyeron la palabra de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, mire, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la palabra de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está, mire. Ahí está, ya la espada ya no la aguantaban. Entonces la gente, ¿por qué se muere? Aquí en la iglesia, Jehová nuestro pastor, ¿por qué se muere la gente? Porque no oye la palabra. No la quiere oír, porque esta palabra lo muele. Es una espada encendida que le va a quitar el orgullo, se lo va a quitar. Así es. Si no va a parecer pavo y se va a morir. ¿Y quién dice? ¿Quién se murió? Se murió el pavo. Y se miraba bien. Yo lo miré riendo, o sea, comiéndose un pastel de 3 leches. Y dijo que traigan a Juan, inviten a Juan, y para que lo partamos a este también. Sí. Hermanos, si la gente no oye la palabra, miren que estos huyeron de la palabra. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Vuestro padre es el diablo, le dijo, imagínense. Jesús así les dijo, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, la gente no entiende de que si no se hace humilde, no puede vivir. Y no se puede hacer humilde sin oír la palabra. Oiga bien, están esos coladores ahí. Están esos tamices, esos pascones, que es la palabra. Aquí la gente que no aprenda a oír la palabra se va a morir. Así de sencillo. Y mire cómo dice, ¿ve? Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí está, mire.
Todo hombre tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Oír la palabra y ponerla en práctica y humillarse. Por eso se levantaron montones de cristianos vanagloriándose, cantantes, haciéndose famosos. No le digo que mire un cantante, pero famosísimo, que lo llevaban agarrado de las manos y solo tiene 58 años y camina así, mire. Ahora ya camina lento, como perdonando el viento. ¿Por qué un hombre tan consagrado aparentemente puede caer en un estado así? Porque el hombre se vanagloria delante de Dios y no le gusta la palabra. No le gusta santificar el nombre de Jehová. Por eso somos para alabar el nombre de Jehová, aún en nuestras camas. Y ese hombre, le juro, le gustaba contar solo en los conciertos, pero en la cama no. En la cama estaba bravo. O sea, usted tiene que acostumbrarse a la palabra. Entonces dice, miren, el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu palabra en el huerto y tuve miedo. Ahí está, miren. Si usted oye la palabra y le tiene miedo y se esconde, se va a morir, se va a morir. Oiga la palabra y deje que la palabra lo muela, así es. Y lo haga polvo. Y cuando sea polvo, entonces Jehová sopla aliento de vida. Así hizo con la primera escuela que hizo Jehová. Entrenó al primer hombre, lo formó del polvo de la tierra, porque la palabra es una espada encendida que le quita la voluntad a uno y se hace la voluntad del Padre. Y uno no puede murmurar, pase lo que pase, le lleven lo que le lleven. Así es. Pase lo que pase y usted dice, no, esto no es mío, esto es de Jehová. Uno no puede murmurar y la gente cree que es que uno va a murmurar. No, mire, yo he pasado cosas, yo por eso no le pongo ojo yo tanto a la familia, porque la familia es preciosa, bonita, pero uno no puede concentrarse en ellos. ¿Por qué? Porque son de Jehová. Son de Jehová, esa es la humildad. Uno ya no puede interferir. Yo simple y sencillamente me gozo con estos pequeños porque Jehová los trajo, los entrenó. Tienen personas que les enseñan la palabra, el nombre de Jehová. Los entrenan para temer a Jehová. Entonces es bonito. Hay padres que no hacen eso. Simple y sencillamente están enseñándoles el vanagloria y orgullo y multiplicación a los hijos. Se mueren. Eso. Y dice que el hombre respondió, oí tu voz. Mire, sin la palabra nadie puede ser humilde. Sin la palabra nadie puede ser humilde. Así es. Entonces dice, oí tu voz en el huerto. Dice, mire. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, ya sentía miedo, no tenía paz. ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque no tiene humildad. Usted con la humildad va a ser feliz en cualquier cosa. ¿Sí? En cualquier lugar donde Dios lo tenga, lo pone. Así es. Solo no tapes de los ojos y los oídos para que no oigan los enojados. Sí. Pero si usted es humilde, Jehová lo va a exaltar. Jehová exalta a los humildes. Humilla a los impíos hasta la tierra. Por eso usted tiene que aprender la humildad. Si usted no aprende la humildad, usted va a sufrir. Va a sufrir. El diablo lo va a llegar a buscar. Sí, lo llega a buscar. Yo por eso antes me preguntaba que por qué existía el diablo, que por qué había sido creado este pícaro. ¿Ah? ¿Por qué fue creado ese pícaro? No, porque la gente no es humilde. Entonces el diablo es una necesidad. Sí, es una necesidad que anda detrás de todo el que no es humilde. Y le dice, ajá, ¿verdad que vos sos el que seguís? Le dice, bueno, esta noche te vienen a traer. ¿Sí? Y a medianoche, mire, solo llega y le agarra el corazón y se lo aprieta, pum. Y es que murió de un paro. Dicen que ahí estaba, comiendo tortillas con quesillo, estaba el hombre. Sí, y tuvo un paro. ¿Y qué pasó? Llegó el diablo, porque no era humilde. No quería la palabra, insultaba la palabra. Así. Entonces le agarraron los demonios el corazoncito, ¡pram! Se lo apretaron y le sacó, le llenó los dedos. ¿Por qué? Porque la gente no cree que aquí está Jehová, que Jehová es el que lo mantiene vivo aún. Hermoseará, oiga bien, hermoseará
a los humildes con la salvación. Así es. Hermosearán los humildes con la salvación. Usted tiene que hacerse humilde, para eso es la palabra. Para eso son los insultos que yo le voy a dar. No son insultos de que yo no lo quiero a usted, no. Solo le quiero sacar esos demonios que tiene. Eso es todo. Esos demonios que lo andan atormentando y lo andan persiguiendo y que le van a apretar así, mire. Esos demonios se los queremos sacar aquí, con la palabra. Oiga la palabra. Jesús les decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y si uno no escucha la palabra, va a terminar escuchando al diablo. Así es. Y el diablo lo va a matar. Pues imagine cuánta gente se muere. Se muere porque no quieren oír esto. Por eso yo le digo a Dios, a ver cuánta gente lo va a oír esto. Esto es real. A mí me puso a comerme esta palabra. Por eso se la predico. Porque yo la palabra no se la voy a predicar porque, yo le estudié, estuve estudiando tal texto. No. ¿Sabe qué me dijo? Ponela en práctica, cada texto de esto. Así es. Y vas a entender la creación, vas a entender la sabiduría, el conocimiento, cómo hice yo todas las cosas y por qué las hice así. Así es. Por eso vino Jesús, porque no había nadie que quisiera humillarse. Nadie se quería humillar, nadie. Él se humilló, así es. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Póngase de pie. Gracias. Gracias, Padre poderoso, Dios maravilloso. Eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Gracias por tenernos aquí. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por estas criaturas que te alaban, Jehová. Por esa misericordia que tienes conmigo en ver esto tan maravilloso, Padre, que me gozo como tú sientes contento en ver estas criaturas.